Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se los seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor. Veneramos y honramos hoy la memoria de San Justino Mártir, gran apologista, defensor del cristianismo, que nació en Flavia, Neápolis, cerca del año 100 después de Cristo. Se convirtió al cristianismo alrededor del año 130 después de Cristo. Enseñó y defendió la religión cristiana en Asia Menor y en Roma, donde sufrió el martirio. Murió decapitado cerca del año 165. No fue sacerdote, sino un laico comprometido, y fue el primer apologista o apologeta cristiano. Se llama apologista al que escribe en defensa de algo. Y Justino escribió varias apologías o defensas del cristianismo. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes para saber cómo era la vida de los cristianos antes del año 200 y cómo celebraban sus ceremonias religiosas. Honramos hoy su memoria, rogando su intercesión para que siempre seamos capaces de defender nuestra fe de los enemigos del alma y de la Iglesia. Por otro lado, seguimos recorriendo las páginas hermosas y gloriosas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy encontramos a Pablo frente al Sanedrín. Pablo fue detenido en Jerusalén, entre otras cosas, como medida de seguridad y para protegerlo de un disturbio que contra él levantaron los judíos, que amenazaban con lincharlo en las afueras del templo. Pablo, Pablo, en todas partes querían apedrearlo. Esta vez su cautiverio durará varios años. Pablo estuvo preso en Jerusalén, en Cesarea y finalmente en Roma. La historia de Pablo en esta tierra comienza a precipitarse hacia un inminente final. Pero en su historia, en la eternidad, Pablo apenas comienza su ascenso. Ahora está en presencia del Sanedrín y del tribuno romano, que quiere enterarse de los motivos de tanto odio hacia él. Si contemplamos la escena, descubriremos algo muy hermoso.
Observemos bien los detalles. Veamos la convocatoria de las más altas autoridades judías y romanas. Escuchemos las acusaciones. Miremos al acusado sin grilletes. Escuchemos el interrogatorio, los testigos de cargo, todo. Viendo y escuchando a Pablo, vemos de nuevo a Jesús ante los tribunales. Hay un vínculo tan profundo e íntimo entre el maestro y aquel discípulo. De eso se trata el apostolado, de vivir el Evangelio a cabalidad, asumiendo los mismos riesgos y peligros que enfrentó el mismo Jesús hasta las últimas consecuencias. Pablo bien pudo negociar, pudo retractarse, pudo disculparse y librarse de aquellas cadenas y de aquella cárcel, pero no lo hizo. Su vida era Cristo y estaba dispuesto a ir por Él y con Él hasta el final. Lo que sí hizo en esta ocasión fue actuar con gran astucia y sabiduría, dice el texto. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea. Porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería, y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevarlo al cuartel. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, mientras que los fariseos sí. Pablo, efectivamente, y como todos recordamos, antes de vivir aquel momento glorioso de su conversión, era un fariseo exacto y puro, hijo de padres fariseos. Por tanto, la acusación hecha contra Pablo por creer en la resurrección de Jesús era nula. Todos los fariseos creían y esperaban en la resurrección. Se armó un verdadero zafarrancho donde todos discutían sobre quién tenía la verdad, y el comandante mejor optó por llevarse a Pablo. Pablo se libró astutamente, por el momento, de lo que pudo ser su última comparecencia ante un tribunal. Pablo nos da ejemplo del uso de su audacia e inteligencia que le permitió librarse del mal en aquel momento. No fue puesto en libertad, pero aún estaba vivo, y eso era más que suficiente para Pablo. En un día era bastante lo que podía suceder, y efectivamente así fue. En la noche siguiente se le apareció el Señor Jesús a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Pablo debió de tener en aquella celda sus horas de angustia y soledad, sus horas negras. Él sabía que la muerte andaba rondando y muy cerca. Y entonces Jesús resucitado va hasta la cárcel a reconfortarle, a levantarle el ánimo. Ánimo, le dijo Jesús, ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí,
así también tendrás que darlo en Roma. ¡Qué imagen más impresionante! Pensemos en Jesús entrando a esa celda para confortar a Pablo. Ánimo, Pablo, aún no llega el final. Tengo otros planes para ti. Vas a dar testimonio de mí ahora en Roma. Lo que muchas veces consideramos una verdadera tragedia puede convertirse en la ocasión propicia por medio de la cual Dios nos propone dar testimonio público de nuestra fe y de nuestro amor hacia Él. Les propongo hoy, queridos hermanos y hermanas, que hagas un recuento de todas esas situaciones difíciles de tu vida personal, en donde Dios se ha acercado y se ha manifestado palpablemente. Son esos momentos en que te has sentido fortalecido, confortado, respaldado por el mismo Jesús, y has sabido dar testimonio de tu fe en Él, conservando la paz y la alegría. Y si hoy estás atravesando un momento difícil o doloroso en tu vida, ten plena convicción de que Jesús resucitado está ahora a tu lado, confortando tu corazón. Él usará esa situación para tu bien. Más adelante darás testimonio de su amor. Solo tienes que creer y confiar en Él. Ir a Roma, el centro del gran imperio, a dar testimonio de Jesús, fue desde siempre el sueño de Pablo, un sueño personal y también apostólico, que por fin se hará realidad. No era el final aún. Pablo, aún encadenado y encarcelado, tenía mucho que hacer. Si queremos ser apóstoles verdaderos como San Pablo, debemos de arriesgarlo todo para ser testigos del Señor. Hasta la vida misma debemos de jugarnos por amor a Él. Sabemos bien que los caminos que vamos a recorrer estarán sembrados de muchas dificultades y espinas, con alguna que otra rosa. Pero eso sí, siempre gozaremos de la compañía reconfortante del Señor Jesús, vivo y resucitado, que nos va a sostener y animar, sobre todo en los peores momentos. Como hemos visto, Jesús no es un ente lejano que permanece indiferente a nuestras realidades. En el Evangelio de hoy lo confirmamos. Jesús nos ama y está a nuestro lado. Ayer yo les decía que en su despedida nos tuvo en cuenta a nosotros. Pues bien, hoy lo hemos escuchado. Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Nosotros hemos creído en el testimonio de Pedro, de Juan, de Pablo y de los demás apóstoles que aseguran en sus escritos haber visto con sus ojos a Jesús resucitado. Nosotros estábamos en la mente y en el corazón de Jesús en la noche de aquel Jueves Santo. En el corazón de Jesús estábamos todos. Estaba usted y estaba yo, y seguimos estando. Y si afinamos bien el oído, escucharemos el deseo más profundo de su corazón. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Ay, Señor Jesús, nada más lejos de la realidad que vivimos. Estamos viviendo un tiempo de división familiar, los hijos en contra de los padres en contra de los hijos, los esposos divididos, división en los trabajos, división en las escuelas y colegios,
donde se clasifica a las personas según sus medios y no según sus capacidades. División en los centros médicos, donde se atiende a los enfermos de acuerdo a sus posibilidades económicas. División por todas partes. Pero lo más triste de todo es constatar que hay también división en los distintos ministerios de la Iglesia. Nuestra Iglesia debe volver a su esencia y ser la Iglesia que Jesús anheló. Este es su proyecto de salvación, y en este proyecto está contemplado que vivamos en unidad. La unidad es el camino. No puede cada uno andar por ahí trazando su propio camino. Solo hay un camino y se llama Jesús. Y Jesús nos está indicando que para permanecer en Él, debemos de mantenernos unidos a Él y unidos entre nosotros. Somos miembros de su cuerpo y Él es la cabeza. No lo olvidemos. Con Jesús a la cabeza seremos la iglesia que Él anheló y por lo cual oró justo antes de morir. En este Pentecostés nuevamente insisto y les invito a orar. En el santo y poderoso nombre de Jesús, desterremos ya de nuestros corazones, familias y grupos eclesiales tantísima soberbia, ira, violencia, orgullo, egoísmo, deseo de figurar, vanagloria, celos, envidias y todo aquello que nos divide y nos separa de Dios y de los demás y nos hace incapaces de amar y servir a Dios en unidad. Que el Espíritu Santo nos conforte a todos y nos haga capaces de vivir en unidad, amándonos, respetándonos, sirviendo en obediencia y alegría al Señor Jesús, con un corazón íntimamente unido al corazón mismo de Dios, que es amor. Que donde vayamos seamos un signo de amor y unidad. Que todos digan, miren cómo se aman, son discípulos de Jesús. Vamos, hermanos, a darle un giro a nuestra historia. El Espíritu Santo está llamando a la iglesia a cambiar ya de actitud. Ya es tiempo, ya es hora. Como San Pablo, demos la cara por Cristo Jesús. San Justino mártir, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.